Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo me le va? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué más? ¿Cómo han estado? ¿Juiciosos? Claro, claro. ¿Estudiosos? Como siempre. ¿Y como es siempre? Juiciosos, estudiando, tareitas, todo full. Ah, qué bueno. Bien, les invito para que inclinen su rostro. Vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tu compañía. Queremos, oh Dios, que nos acompañes en esta clase. Queremos que bendigas también a cada una de las familias de nuestros estudiantes de grado noveno. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a marcar la asistencia de los presentes. Por aquí vemos, entonces tenemos a Exxon Rodríguez. Tenemos a Saner Aguilar. Tenemos a Gina Díaz. Tenemos a Khaled. Buenos días. Duval. Maya. Camila Martínez. María Camila. Tenemos a Rubio. Enip. Camilo Sánchez Camilo. Andrés Posada. Y los hermanos Noreña. Ok. Hola, ¿se salieron? Ya. Muy bien. Entonces, nuestra temática de hoy corresponde al tema de la crisis económica de Colombia en el siglo XX. Tenemos dos actividades aquí para hacer. Esta es la presentación, lo que les voy a explicar, y aquí está lo que ustedes van a hacer, la historia económica de Colombia en ese siglo XX, que les va a permitir entonces abordar unos elementos que son muy importantes dentro de esa historia. Entonces aquí podremos ver que hay un taller para realizar y un video para ver. El video es de 1 hora, un poquito más, pero hay una tabla para que usted llene acerca de esos acontecimientos positivos y negativos que han habido entonces en el desarrollo de la economía. Algunos de ellos los vamos a mencionar en la presentación que tenemos ahora, pero hay otros de manera particular que están allí en el video que no los hemos tomado para la presentación o que no los incluimos en la presentación en el momento que la hicimos. Así que entonces es importante que revise este video porque le va a aportar. Algunos se quejan que los videos a veces son largos. A ver, ya somos estudiantes de secundaria, ustedes son de noveno grado y pues en la clase los veríamos en 2 clases, pero lamentablemente en esta virtualidad solo tenemos una clase y realmente a la semana en la realidad nosotros teníamos 3 clases, entonces es decir que hay 2 que nos están quedando sin cumplir y le doy un trabajo para que haga, me revise el video, lo estructure allí y pueda complementar. Y fuera de eso, o sea, en la realidad si tenemos 3 clases en el aula de clase, 3 horas 3 periodos de clase, quiere decir que usted tendría 3 horas como mínimo para realizar en casa, porque la realidad del sistema educativo colombiano, ¿qué es lo que dice? Por cada hora de clase el estudiante debe realizar 2 horas de investigación o de refuerzo, de estudio.
pero ustedes se quejan si se les deja una tarea de un poquito extensa, ya empiezan a quejarse, ya empiezan a llorar, ya empiezan a lamentarse. Y señores, yo quiero decirle que ustedes ya van rumbo a la universidad, están terminando la básica secundaria y ingresan a la media, que es el paso transitorio a la universidad. Así que dejemos ese espíritu de la queja de aquello, porque no le contribuye, no le aporta. Y desarrollemos procesos de aprendizaje significativos que le aportan. O sea, ninguna de las tareas que nosotros le estamos enviando es para que usted pierda el tiempo. No, se la estamos poniendo porque le va a aportar, porque le va a enriquecer, porque le va a ayudar en los temas que estamos manejando. La clase no nos alcanza para contarle todo lo que hay en relación a ese tema. Por lo menos entonces, mediante esa tarea, mediante esa actividad, pues esperamos que usted explore otros momentos, otros elementos de la temática que se está manejando. Profe, una pregunta. Señor. Es con respecto al trabajo que se llama Sofía, el libro que usted nos pone para leer. ¿En dónde lo podemos encontrar? Yo les dejé el libro ahí en PDF. Ahí está, profe. Sí, ahí está. Y, si, y ahí en la actividad les dije, si usted lo quiere en físico, pregunte a sus amigos de décimo, de 11, porque ellos lo tienen, ellos lo compraron, los de décimo lo compraron este año, los de 11 lo compraron el año pasado y ya se van, así que podrían vendérselo a usted y usted se lo compra barato, porque ellos o hasta se lo regalan, ¿no? Bueno, profe. Ok, bueno, entonces la crisis económica del siglo XX, no podemos decir que haya sido una crisis o que todo el siglo XX fue una crisis. No, debemos hablar más bien de varios momentos en los cuales hubo crisis en la economía colombiana, pero también hubieron momentos de prosperidad. Pero como la temática está enfocada a los quiebres, es decir, a los momentos difíciles, vamos a repasar algunos de ellos y sus consecuencias, sus efectos en el desarrollo de Colombia. Entonces, el siglo XX, usted recordará que inicia con la Guerra de los 1000 días y con la separación de Panamá, con unas guerras civiles que se vivían en el territorio, por lo cual había una inestabilidad política y había una compleja topografía. Sabemos que Colombia tiene diferentes pisos térmicos, que cuenta con la riqueza de los Andes, es decir, 3 cordilleras, lo cual hace pues algunos lugares bastante difíciles de acceso y pone complicaciones para el tema del transporte terrestre. Por lo tanto, si hablamos de inicios de siglo, de un siglo atrás, pues esos problemas eran muy palpables, lo que podemos decir solo habrían caminos de herradura y el ferrocarril apenas se abría paso por las laderas montañosas de Colombia y el transporte fluvial era como una de las mejores soluciones al problema del transporte en Colombia. Así que el eje de los ríos Cauca y Magdalena y las costas eran básicamente por donde se esperaría entrar el progreso a Colombia. Porque por allí se podían ingresar todos esos materiales necesarios para la transformación del país en el siglo XX. Pero hay unos elementos sustanciales importantes, y es que el mundo en ese momento estaba viviendo el auge de la máquina de vapor o de la tecnología del vapor implementada en los barcos de vapor, y estos llegan a Colombia. Al llegar a Colombia empiezan a usarse tanto para la navegación marítima como para la navegación fluvial, y entonces empezamos a ver por los ríos de Colombia la navegación de barcos a vapor. Obviamente son barcos
que tenían un mejor desempeño que los anteriores y permitían viajes en menor tiempo, pero que enfrentaban consecuencias por ser barcos más grandes. Entonces, el gran problema de los ríos colombianos ha sido la acumulación de sedimentos, los bancos de arena, los troncos, raíces, que van a dificultar el tránsito de estos barcos en los cauces fluviales. Los cauces de los ríos se ven mermados. Inclusive hoy Colombia tiene un problema, y es que el transporte fluvial básicamente en Colombia ha desaparecido. Solo queda una línea de transporte a través del Magdalena que lleva una línea de baja envergadura entre Honda y Barranca Bermeja, y de Barranca Bermeja a Barranquilla una más amplia, justamente por el tema de la cimentación del río. Entonces Colombia tiene que hacer un dragado del río para sacar esa arena, para sacar y permitir la navegabilidad y recuperar entonces la navegación fluvial. De esa manera es importante este tema para el desarrollo de la economía. Pero allí a principios del siglo XX, mediados del siglo, esos problemas no tenían solución. Sencillamente se fueron reduciendo los viajes hasta desaparecer. Y por lo tanto, entonces la incorporación del ferrocarril sería el siguiente elemento que permitiría desarrollar la economía colombiana. Para solucionar el problema del transporte, entonces empiezan a construirse kilómetros del ferrocarril, de los rieles, y pues el primer problema es la topografía, es decir, las laderas de las montañas. Colombia no es un territorio plano en el cual se pueda expandir entonces el ferrocarril fácilmente, sino que la topografía pone ciertos tropiezos, ciertas complicaciones que hacen difícil sus desempeños. Y el otro problema pues es que Colombia no tenía recursos, no tenía inversión para desarrollar una mayor cantidad de vías y así acelerar entonces la incorporación del ferrocarril. Por lo tanto, la construcción del ferrocarril fue muy lenta, lo que hace que esa solución pues no funcione a la larga. Si bien es cierto, construyen un ferrocarril, pero solo conecta una ciudad con otra, no va a ayudar en nada. Entonces aquí tenemos, desde el siglo anterior, la construcción del ferrocarril inicia en el siglo XIX, a mediados en la década de los 1870, pero aquí tenemos esta tabla que nos dice cuánto se construyó y qué proyectos del ferrocarril hubieron en comienzos del siglo XX. Entonces vemos que se construyó el tramo Medellín-Río Cauca para conectar la ciudad de Medellín con el río Cauca, porque la solución del ferrocarril era acercar las ciudades con los ríos, que eran los centros de transporte, para poder mejorar las condiciones del comercio. Luego vemos que Medellín, Puerto Berrío, La Dorada, Fundación, Barranquilla, Puerto Colombia, Cartago, Manizales, todas eran la misma. Todas las líneas del ferrocarril estaban conducidas derecho a un río. Porque la solución era, bueno, seguimos trayendo los productos por el río y luego entonces los transportamos en el ferrocarril a la ciudad. De esa manera pues llegarán más rápido que transportándolos a lomo de mula o en caravanas. Pero la solución aún sigue siendo parcial. Entonces eso limita en parte el progreso para Colombia. A diferencia de otros países como Brasil y México, que ya para esos años tenían grandes líneas del ferrocarril que conectaban sus territorios, sus provincias.
y en Colombia no se lograba hacer esa reconexión. Así que a inicios del siglo XX hay un gran proyecto que era construir un ferrocarril que atravesara Colombia uniendo las provincias. De esa manera entonces se solucionaría gran parte del problema comercial entre las provincias. Y pues también ayudaría a solucionar el tema de los productos para la exportación, ya que exportar resultaba demasiado costoso justamente por el tema del transporte. Si se reducen los tiempos, quiere decir que se van a reducir los costos. Entonces eso era una gran posibilidad con el ferrocarril. El café entonces logra salir fácil a los puertos y de esa manera entonces tenemos el desarrollo de una segunda etapa de bonanza a través del café para el ingreso de recursos a la economía colombiana. Pero por la falta de recursos, como decíamos anteriormente, la construcción del ferrocarril en el siglo XIX fue lento. En el siglo XX se hicieron inversiones. Ahora el Estado cambió la estrategia, ya no era el Estado el que construía, sino que el Estado concesiona con otra empresa, tanto el sector privado o extranjera, para que ellos construyan y de esa manera atraer inversores extranjeros para construir el ferrocarril y de esa manera entonces dedicar ese dinero que el Estado estaba dedicando a la construcción del ferrocarril a desarrollar otra infraestructura. Eso pues aportaría, pero generaría unos grandes compromisos que terminarían pasando la factura, es decir, generando una crisis. El sistema de concesiones no siempre fue provechoso para el país. Se presentaron problemas por la mala definición de los términos de los contratos, por el cálculo inadecuado de los costos y por los beneficios excesivos de los constructores. Si lo trabajamos en términos modernos, hubo que hacerle adhesiones al contrato, es decir, si el contrato era por 1,000 pesos, hablando en términos de esa época, ¿no? Hubo que adicionarle 200 pesos para terminar el contrato. Hoy no hablamos de esas cantidades, hoy hablamos de millones, ¿no? Hoy un contrato se hace por, digamos, el que acabaron de inaugurar, el túnel de la línea, ¿no? Inicialmente el contrato era por 8 millones de dólares. Tuvieron que hacerle adhesiones y más adhesiones hasta que finalmente, pues, dizque lo terminaron, ¿no? Y lo inauguraron. Pero algunos dicen que está sin terminar. La realidad es que solo construyeron un túnel, es decir, que solo está en un sentido, mientras que la vía, esa misma vía, ya tiene doble sentido. Es decir, que el túnel resulta en este momento inoficioso para la capacidad que tiene la vía, porque solo los que van en un sentido podrán ir por el túnel y los que van por el otro sentido tendrán que dar la vuelta a través de la montaña. Ese tipo de concesiones es lo que puso los problemas allá y lo que sigue poniendo los problemas todavía hoy en el siglo XXI. El incumplimiento de los contratos. Usted escuchó los escándalos de Odebrecht, de la famosa Ruta del Sol 1, de la Ruta del Sol 2. Bueno, son los escándalos que sufrimos ahora en el 2020, 2019, 2018, en el siglo XXI, pero que son el mismo tipo de escándalos que se vivían en el siglo XIX, en el siglo XX. Es decir, no hemos cambiado mucho y Colombia sigue perdiendo dinero. Así que allí, no solo por pérdidas económicas, sino también por la parálisis de la construcción. Se dejaron de construir esas vías, se dejaron de construir esas soluciones que generarían progreso, que llevarían la industrialización. Y entonces así tenemos unas problemáticas asimétricas que generan una desestabilidad en los territorios, que generan una falta de gobernabilidad porque se están tomando malas decisiones
que hace un mal manejo técnico de los costos, de la planificación de planos y demás. Entonces son los temas que ponían contrapeso al desarrollo económico en Colombia. Aquí tenemos entonces ya el mundo se va en esa primera etapa a una primera guerra mundial y obviamente eso tiene unos efectos en la economía colombiana. Aquí vemos las estadísticas y vemos las rupturas que hay en determinados momentos y que surgen justamente como efecto de la llamada Primera Guerra Mundial. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, el ritmo de crecimiento de la construcción de los ferrocarriles y las carreteras en Colombia, estamos hablando de Colombia, mermó. La carga por el río Magdalena disminuyó, es decir, que dejaron de entrar productos y dejaron de salir productos. Eso se traduce en pérdidas económicas. Es decir, que aunque no fuimos a la guerra, no perdimos vidas por ir al frente de batalla, sí estábamos teniendo pérdidas y estábamos teniendo efectos colaterales, como se les llama hoy, de esa guerra. Esa inestabilidad financiera, porque se reducen los ingresos y no hay cómo pagar las deudas, entonces ocasiona una escasez de capital en los mercados y una contratación de crédito. Es decir, que Colombia tiene que sacar préstamos en la banca internacional para poder seguir sus procesos de desarrollo. Y cuando sacamos un préstamo, pues estamos adquiriendo una deuda con unas tasas de interés que para la época eran altas y que actualmente pues Colombia sigue teniendo una alta deuda. De hecho, este año Colombia terminará cerrando la deuda por alrededor de los 150.000 millones de dólares. Todo ese dinero tenemos prestado de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, de los bancos internacionales para el desarrollo de Colombia. Eso es exactamente la mitad del Producto Interno Bruto, es decir, de las ganancias que Colombia logra generar en un año en la actualidad. Es decir, que necesitamos trabajar la mitad del 2021 al ritmo de crecimiento que tenemos ahora para pagar esa deuda. Pero en esa mitad de año, pues tenemos gastos. Hay comida, hay transporte, hay educación, hay salud, hay una cantidad de gastos que hay que solventar. Y si no los podemos solventar, quiere decir que nos vamos a tener que más endeudar. Pues era lo mismo que estaba pasando allí. Así que Colombia tuvo entonces que financiar las obras públicas con los limitados recursos internos que disponía. Es decir, reducir el ritmo de crecimiento, que a la larga se traduce en una crisis financiera. Entonces, esa crisis financiera, esa recesión de los Estados Unidos, que se vivió en 1921, porque empiezan a sentir los efectos directos de la guerra en términos económicos, afectan el comercio internacional y los mercados de capital. Es decir, que Colombia, que durante los mismos años de la guerra vio reducidos sus ingresos, pues vendría a tener aún más reducción de los ingresos. Entonces el gobierno norteamericano suspendió los préstamos al gobierno colombiano. Ahora no tenemos ni quien nos preste en ese comienzo de siglo, lo cual hace que aparezca la primera crisis fiscal a nivel del país. Es decir, no hay el suficiente dinero para el funcionamiento del gobierno. Eso es lo que se llama crisis fiscal. No hay dinero suficiente para el funcionamiento del gobierno. Hay más gastos que ingresos. Entonces, la situación fiscal dificultó las importaciones de los rieles. Ya no se pudo comprar más para construir las llamadas vías del ferrocarril, para construir el proyecto que se quería para unir las provincias.
Así que las materias primas necesarias para concluir la obra se vieron atacadas. Y obviamente eso ahonda más la llamada crisis que ya Colombia estaba viviendo. Así que las obras públicas se emplearon para pagar el funcionamiento de la administración pública. El dinero que estaba destinado hacia allí se quitó para poner en el gasto del gobierno. Entonces, para el cierre de esa década, de los años 20, tenemos otro evento negativo. Dice, pero a finales de la década de los 20, la economía se empezó a desacelerar. Y entre 1930 y 1931, las tasas de crecimiento fueron negativas. A nivel de precios disminuyó el 12%. En 1929, el 22% en 1930. El déficit fiscal aumentó. O sea, si ya no había suficiente dinero para que el gobierno funcionara, ahora se aumentó al 2% del PIB entre 1926 y 1920. Es decir, la ola de endeudamiento empezó hace un siglo atrás. Hace un siglo empezamos a endeudarnos en el 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, a gastar más de lo que se requería para el funcionamiento del gobierno durante el año. Recuerde que hoy ese endeudamiento está alrededor del 50%. O sea, no se le ha dado solución a esa crisis que se generó en la primera etapa del siglo XX. Lo que se hizo es postergarla a través de la deuda. Por lo tanto, Colombia ha tenido que seguir haciéndole frente a la crisis durante todo el siglo XX, porque se ha venido conservando. Entonces, la crisis financiera internacional de 1920, que se conoce como la recesión económica más grande que ha tenido el mundo, pues tendría un gran impacto en Colombia, porque redujo el comercio internacional, los precios internacionales del café descendieron, es decir, la bonanza, el ingreso por el cual Colombia estaba teniendo ganancias, réditos, que era la venta del café, pues se fue al suelo. Ahora no hubo con qué ganar, así que un gran efecto. Por lo tanto, a nivel mundial, muchos mercados de capital cerraron y eso nos afecta directamente. Para finales de la década de los 30, la política fiscal se tornó restrictiva y el gobierno tuvo que buscar nuevas fuentes de financiación para culminar las obras públicas que había desfinanciado o que había dejado de invertir para desarrollar la empresa de gobierno. Y ahora entonces se dictaron leyes, se creó el Banco de la República, y el Banco de la República desembolsó 1.7 millones de dólares a la nación, es decir, al gobierno, para construir las carreteras. Y eso era un préstamo. O sea, el mismo Banco de la República le está prestando al gobierno esa cantidad de dinero para hacer la construcción de las carreteras. La construcción de las carreteras surge como una solución más fácil de desarrollar que la solución del ferrocarril, ya que el ferrocarril se vio que no se pudo desarrollar. Entonces ahora el gobierno pone su interés o la mira en el desarrollo de las carreteras para solucionar el tema de los transportes en Colombia y así entonces impulsar la economía colombiana. Esto llevó también a que el Estado colombiano recibiera un préstamo de 12 millones de dólares. Estamos hablando de
1940, 12 millones de dólares. En términos actuales, estos serían, digamos, alrededor de unos 120 millones de dólares de un banco extranjero. En esa misma década, entonces, la inflación subió el 16%. Hoy la inflación en Colombia es de alrededor del 3%. Se espera que este año no alcance el 3%. Así que en Colombia no hubo crecimiento en la década en ese año, por decirlo así, o en ese periodo. Nulo crecimiento. Nulo significa que no hubo crecimiento económico. Trabajamos a pérdida. En este periodo la inflación tuvo un origen en la expansión monetaria ocasionada por las acumulaciones de reservas internacionales, provocada a su vez por la caída de las importaciones. Como no podíamos importar, es decir, traer productos, pues esas divisas se quedaban aquí, no estaban saliendo, y hace que haya ese desequilibrio en la balanza comercial. Las importaciones disminuyeron drásticamente como consecuencia de las cuotas que Estados Unidos impusieron cuando entraron a la guerra mundial. Recuerda el tema que hay en la guerra comercial hoy que tiene Estados Unidos con las grandes economías, los aranceles. Ha sido la estrategia de Estados Unidos desde que entró a la Primera Guerra Mundial. Impuso unas cuotas, y entonces eso ha venido afectando la economía de los diferentes países, y entre ellos pues la economía colombiana. Ahora tenemos el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, que también traerá consecuencias devastadoras para la economía nacional. Entonces, la construcción y el mantenimiento de las carreteras y los ferrocarriles se vieron gravemente perjudicados, porque se reduce la inversión. La notable reducción del transporte marítimo mundial y los flujos internacionales del comercio durante la guerra disminuyeron. Los movimientos de carga por el río Magdalena, los ingresos de las empresas navales, fluviales redujeron, y muchas de ellas tuvieron que suspender sus operaciones, es decir, enfrentaron pérdidas. En los puertos marítimos hubo un fuerte descenso en volumen de importaciones, y las exportaciones del café cayeron un 18%. Así que, como vemos, las consecuencias fueron devastadoras. Entonces ahora empezamos a hablar de las llamadas acciones que Colombia empieza a tomar en relación fiscal, monetaria, frente a esos indicadores negativos que ha venido teniendo en la primera etapa del siglo. Y aquí entonces hablamos de ya en contextos casi de actualidad algunos de esos momentos y de los mismos que se han colocado. Entonces, durante los años 20, Colombia se ha visto expuesta a dos eventos de durante los últimos años 20, ¿verdad? Es decir, durante la década de los 90, aquí, final del siglo XX, y la primera década del presente siglo, entonces hemos tenido ya dos crisis y hemos tenido que afrontarlas. Y ahora vivimos en una tercera crisis post-pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cómo las vamos a enfrentar? Ahí habrá que analizar cómo se enfrentó en el pasado para saber cómo hacerlo ahora. Entonces, aquí tenemos esta tabla que viene desde 1961 hasta el 2013. Un análisis financiero del Producto Interno Bruto latinoamericano y colombiano. La crisis está marcada por la línea... Aquí están marcadas las crisis que están analizando. Estamos marcada en negro, esta línea en negro, el dinamismo de la economía del Producto Interno Bruto para Latinoamérica, y la línea azul entonces es la línea que nos muestra el dinamismo de la economía para el caso de Colombia. Entonces podemos ver que cuando hablamos de crisis hay unas fuertes caídas allí, y pues han habido momentos difíciles en la economía,
Pero cerrando el siglo XX hablamos que estamos por debajo de la línea cero, o sea, Colombia enfrentó un momento bastante difícil. La región Latinoamérica tuvo esa crisis de pérdida a cero, a menos en la década de los 80. Entonces vemos que para Colombia 20 años después viene a sufrir el coletazo directo. Pero como les digo, estos resultados que estamos teniendo hoy solo han sido parte de las soluciones que plantearon allá en el pasado, un endeudamiento para solucionar la crisis que ellos vivieron. ¿Y cuál es la solución que se ha planteado hoy en medio de la crisis del COVID-19? Endeudarnos aún más. Colombia recibió un préstamo por 9, bueno, no recuerdo la cifra exacta en este momento. Recuerdo que eran 9, pero no sé si 9 billones o 9.000 millones, algo así. Bueno, luego usted lo puede consultar. El Banco Mundial le está prestando una cantidad de millones de dólares a Colombia para atender el tema de la crisis generada por el COVID, y también el Fondo Monetario Internacional le prestó a Colombia alrededor de 11.000 millones, que era el crédito que tenía Colombia con el Fondo Monetario, lo cual incrementa la deuda de Colombia. Pero en el momento estamos saliendo de la crisis. Pero ¿qué pasará dentro de 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 20 años? La crisis será aún más difícil, porque en realidad no solucionamos la crisis. Lo que hicimos fue enmascarar la crisis. Aquí tenemos los mismos indicadores desde la década de los 70 hasta el 2012 en términos de inflación, cómo era la inflación en Latinoamérica, cómo era en Colombia, y analizando los dos momentos de crisis, la crisis de fin de siglo y ya la primera crisis del siglo XXI como tal. Entonces ahí vemos la inflación en Colombia para la década de los 70 estaba en el punto más alto, alcanzaba casi un 35%. Y en la década de los 90 empiezan a hacer con la Constitución del 91. Hay unas reformas muy importantes en la estructura de la economía colombiana y se crearon estrategias especiales a partir de allí que han ayudado a reducir la inflación en Colombia. Como decimos, hoy para este año se espera que esté por debajo del 3%. Entonces ahí tenemos esos elementos. La inversión y el ahorro. Entonces en la década de los 90 a 2008 no tenemos cuentas más atrás, porque más atrás no se llevaban registros de estos ítems. Entonces es difícil cuantificar los efectos que hubieron en el resto del siglo. Entonces solo tenemos las últimas 2 décadas del siglo en ese indicador. Vemos cómo está la inversión y el ahorro. Entonces en temas de inversión había buena inversión, y en temas de ahorro pues se ha mantenido, pero no es suficiente frente a la inversión. La inversión significa que nos están inyectando capital, traducido en otros términos, que nos estamos vendiendo. Vemos aquí un comportamiento muy similar en términos de ahorro, pero por debajo de la misma inversión. Y aquí ya la vemos más acercándose, pero finalmente otra vez termina separándose. En términos de vivienda o de bienes raíces, entonces tenemos aquí el comportamiento. Entonces, uno de los indicadores de la economía colombiana ha sido pues el tema de los bienes raíces. Es un tema donde siempre se dice siempre se estará ganando. Si usted compra una finca, si compra un apartamento, si compra un inmueble, un local, este se va valorando al paso del tiempo y va a valer cada día más. Sin embargo, dependiendo de los momentos que vive la economía, pues tendrá entonces momentos de quiebre o de pérdida. Muy bien, entonces allí vemos. Profe, qué pena interrumpirlo. Era
Que a la profesora Yadira no le llegan los mensajes. La profesora Paola está diciendo que, bueno, es un anuncio para los del salón, que ahorita no hay clase como tal, que van a hacer un taller ahí que ella va a subir. Publicidad política pagada. Bueno, entonces esa crisis de vivienda, de los precios de la vivienda, de los bienes raíces, vemos que estuvo en la década de los 90. Recuerde que en 1991 se da un cambio importante en Colombia con el cambio de la Constitución, que establece pues nuevas reglas de juego, por así decirlo, y empezamos a ver un crecimiento, pero para cierre de esa década vemos que otra vez tenemos una crisis en este término. Y en la crisis de 2008 que vive el mundo, en la crisis económica que está viviendo el mundo en esta década, al cierre del 2008, vemos que el comportamiento en Colombia, pues si bien no ha sido afectado, es decir, no hemos recibido mucho, el coletazo sí disminuyó el crecimiento que llevábamos. Aquí, la dinámica de los booms del crédito antes de la crisis. Comportamiento del crédito real. Entonces aquí vemos esos comportamientos que han tenido en términos económicos, esa dinámica. Y se nos marca el análisis que hace FEDesarrollo y el Banco de la República nos marcan unas cifras para analizar o que ellos analizan y que les inquietan en ese momento. Es importante tenerlos allí presente porque, como les digo, lo que ha sucedido en el pasado de fondo no se ha solucionado. De hecho, no hay el dinero en Colombia para solucionarlo de fondo. Lo que se hace es tomar un préstamo de manera internacional y endeudar a la generación siguiente para que esa generación pague el préstamo. Palabras más sencillas, nosotros a través de los impuestos que estamos pagando hoy, estamos pagando los préstamos que se pidieron en los últimos 30 años. El préstamo que hoy Colombia está asumiendo y que para el año entrante ya se nos dicen habrá nuevos impuestos y que la clase media y la clase baja colombiana pagarán más impuestos, significa que hay que pagar, cumplir con esos términos económicos, con esas responsabilidades económicas para que Colombia pues en mediana o poca siga desarrollándose. Pero también es cierto que otros países aplican políticas diferentes, donde las grandes empresas, donde quienes están generando riqueza, pagan impuestos a la riqueza, y Colombia ya no tiene el impuesto a la riqueza. En algún momento Colombia tenía el impuesto a la riqueza, pero son concesiones que el gobierno le ha dado a las empresas, a los gobiernos, y que justamente son parte de las reclamaciones sociales que hoy tiene el pueblo colombiano y parte de las reclamaciones o las protestas que están generando los gremios el día de hoy. Ustedes saben que hoy hay un paro nacional de los gremios y justamente estos temas son los que están en las peticiones o en los reclamos que hacen estas agremiaciones. Y la minga que llegó a Bogotá, los 10.000 indígenas que se han desplazado desde sus territorios para llegar hasta la capital, pues están llegando porque tienen unas reclamaciones directas, de unas afectaciones, de unas injusticias que están viviendo y que en parte son por el mal manejo de estas decisiones que se han tomado y que terminan afectando pues a quienes viven en las zonas rurales, porque no tienen acceso a vías, porque no tienen acceso a políticas de vivienda, porque no tienen acceso a servicios públicos, electricidad, agua y otros, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud. Entonces eso hace esas reclamaciones. ¿Y por qué no hay esos accesos? Porque Colombia ha venido en parte reduciéndole los impuestos a la clase empresarial y aumentándole los impuestos a la clase baja y a la clase media,
lo que hace que, ¿por qué hay que aumentar los impuestos? Porque alguien tiene que pagar lo que se le regala a la otra clase. El presupuesto nacional sigue siendo igual o más costoso cada año. Por lo tanto, si no hay ese dinero, habrá una crisis fiscal como la hubo a inicios del siglo XX. Es decir, no habrá ni siquiera para que el gobierno funcione. Y ahí sí, a todos nos terminará afectando. Ahí sí hasta las mismas empresas terminarán afectadas. ¿Qué vimos ahora durante la pandemia? ¿A quiénes se benefició en medio de la crisis? ¿A quiénes les prestó dinero el gobierno? El gobierno para la crisis, para enfrentar la crisis que hizo, tomó los recursos de los municipios y creó un fondo especial para hacer esos préstamos. Y esos préstamos se dedicaron a grandes empresas. Por lo menos los 9 billones que dice el gobierno haber invertido en la solución, 6 billones de esos 9 billones fueron prestados a los bancos para que los bancos los presten a las microempresas, a las personas particulares a tasas de interés. Entonces, ¿quiénes están pagando realmente las consecuencias? El pueblo. El pueblo debió recibir las ayudas sin necesidad de pagar impuestos, pero está recibiendo un crédito por el cual tiene que pagar un impuesto, por el cual tiene que pagar un interés. Entonces, la crisis económica que vive a nivel de, ya hablando ya más del siglo XXI que del siglo XX, pero que son efectos de allá por lo cual se analizan dentro del contexto del siglo XX. Entonces, tenemos 2012. La recesión fue generada por 3 crisis económicas que convergieron en un mismo tiempo. La crisis internacional entre Asia y Rusia, o la crisis hipotecaria y de construcción en el sector de riqueza de hogares, colaterales del crédito bancario a nivel mundial, y la crisis financiera interna que aminoró la disponibilidad de crédito, demanda y consumo interno. Es decir, la primera era totalmente una línea internacional que nos estaba afectando. La segunda, pues por la internacional, viene a afectar las líneas nacionales de construcción y de hipoteca, es decir, bienes raíces, y la crisis interna que nos afecta. Entonces, el cúmulo de estos factores congregados en un mismo tiempo han generado un efecto devastador para la economía colombiana, hasta el punto de ser considerada la peor crisis del siglo XX. Y es justamente la que nos da paso hacia el siglo XXI. Es decir, que el siglo XXI empezó en medio de una crisis. Entonces, ¿cuáles son esos manejos que se le dieron a esta crisis final del siglo? En términos monetarios, la política cambiaria, hay que hacer los ajustes, hay que hacer una priorización del gasto, hay que hacer una priorización de cómo se va a manejar la tasa de cambio, quién se va a encargar de manejar esa tasa, y pues el Banco de la República entonces es el que debe asumir esa responsabilidad. En lo que respecta a la política fiscal, el gobierno nacional también se vio obligado a actuar una reforma procíclica, es decir, que cada año habrá que hacerle ajustes o que cada cambio de periodo de gobierno hay que hacer una reforma fiscal. Recuerde que cuando hablamos del término fiscal hablamos de los gastos para la funcionalidad del gobierno. Es decir, hay que mirar hasta dónde hay dinero para el manejo del gobierno, si se pueden abrir nuevos ministerios, por así decirlo, hay que cerrar ministerios, fusionar ministerios, hay que despedir funcionarios públicos. Todo eso tiene que tenerse en cuenta cuando se plantea en las políticas fiscales en un periodo de gobierno. Pero hay que tener en cuenta que hay unas exigencias constitucionales y hay unas deudas históricas que el país tiene. Entonces, todo eso viene del siglo pasado y que hemos adquirido a lo largo del siglo y que tenemos que enfrentar ahora. Finalmente, lo que representa entonces con las medidas macroprudenciales, es decir, a larga data, a largo plazo, con efectos mayores que se
piensa hacer. Entonces el Banco de la República se vuelve abiertamente contracíclica durante la crisis. De hecho, a partir del 98 redujo el coeficiente de encaje obligatorio y empezó a remunerarlo. Desafortunadamente, la carga regulatoria del sector financiero se vio aumentada de manera importante desde finales de este año. Es decir, que cada vez que haya muchas divisas a nivel nacional, el banco tendrá que comprarlas. Eso es lo que podemos traducir así en términos para evitar que el sistema financiero caiga, que la economía se desplome. Entonces, cuando hay muchas divisas, cuando hay muchos dólares en Colombia, el Banco de la República los compra, los adquiere. Y cuando estos empiezan a escasear, entonces el Banco de la República empieza a sacarlos para dinamizar la economía. Entonces ahí tenemos lo que se conoce como el déficit GNC contra el crecimiento porcentual del PIB. Y aquí tenemos entonces justamente la línea de análisis de crisis que estamos hablando, de cierre de fin de siglo, que lleva pues obviamente a inicio del siglo XXI en medio de una crisis y que seguiremos en medio de una crisis porque no hemos podido salir de esa crisis. Iniciamos en el siglo 2000 cerrando en crisis, arrancamos en crisis, el 2008 nos coge otra crisis a nivel internacional que nos afecta, que nos desploma, y 2020 otra segunda crisis que también nos viene a afectar. Así que han habido dos grandes crisis en lo que va corrido de este siglo que se suman a las crisis anteriores y que nos hacen que nos endeudemos más y que la economía se paralice, que la economía crezca. Por ello entendemos en parte la dinámica que el gobierno ha adquirido para enfrentar la crisis. Hay que dinamizar la economía, hay que abrir la economía y hay que mantenerla abierta hasta lo más posible. Por eso el confinamiento fue una estrategia que en parte sirvió en un comienzo, pero que ahora a Colombia no le sirve bajo ninguna circunstancia, porque solo le reportaría pérdidas además de muertes. Entonces, por eso, usted ve que ahora, aunque las cifras de COVID-19 se mantienen más o menos estables, pero todavía siguen habiendo entre 7.000 y 8.000 casos diarios en toda Colombia, y ya no estamos en confinamiento como si estábamos en confinamiento cuando solo teníamos 1.000 y 2.000 casos, es porque la economía sí o sí se tiene que mantener abierta, porque Colombia no soporta una crisis más. Y el gobierno actual lo sabe y no está dispuesto a enfrentar esa realidad, y porque le daría un descrédito al gobierno, y especialmente siendo uno de los partidos de mayor repunte durante este siglo. Entonces aquí tenemos a grandes rasgos la tabla que nos resume, la línea de tiempo que nos resume esa historia económica del siglo XX. Usted la puede repasar en las diferentes etapas políticas y sociales que vivió Colombia, y vemos que en la última mitad del siglo XX pues ha tenido muchas más cambios y dinamismos, y empezamos a ver pues también ya desde el Frente Nacional los diferentes periodos de gobierno y cada una de las estrategias que estos gobiernos han ido allanando o aplanando desde los mismos planes de gobierno. Entonces aquí vemos los nombres de cada uno de los planes de gobierno que ellos llevaban para afrontar esa crisis, y todos los efectos que hubieron a nivel internacional y a nivel local que nos llevan a afrontar las crisis que se vivieron entonces en el siglo XX. Eso es básicamente lo que tenemos para compartirles. Esperamos que puedan ustedes revisar el video, puedan ver algunos de los casos que se les están citando allí, y puedan entonces cumplir con ese requisito que les estamos dando para complementar el tema. Deseamos que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga.